El 6 de junio de 1944, el cielo de Francia se llenó de fuego, ruido y miedo. Miles de aviones cruzaron el Canal de la Mancha. Dentro de ellos, hombres jóvenes esperaban el momento de saltar hacia la oscuridad. Para la Easy Company, ese momento llegó a medianoche, después de 2 años de entrenamiento, de correr hacia el Currají, una y otra vez. Iban a comprobar si todo ese dolor había valido la pena. Pero lo que ocurrió esa noche superó cualquier preparación. El segundo episodio de Band of Brothers, Day of Days, no es solo una recreación del día D, es una lección sobre el caos, el liderazgo en medio del infierno y la delgada línea entre el miedo y el deber. Hoy vamos a revivir ese salto y a entender por qué, cuando el mundo se derrumba, lo único que te salva no es la valentía, sino la disciplina. El salto a la oscuridad. La serie abre con el rugido de motores C-47 Dakota. Dentro, los paracaidistas esperan la señal verde. No hay gloria, no hay música heroica, solo respiración agitada y miedo. Cuando las luces cambian, el caos empieza. Aviones alcanzados por fuego antiaéreo, gritos, órdenes que se pierden en el ruido. Muchos hombres saltaron demasiado alto, otros demasiado bajo. Algunos murieron antes de tocar el suelo. El cielo de Normandía no fue una coreografía, fue un infierno tridimensional. La Easy Company cayó dispersa, desorientada, sin contacto entre sus unidades. Y sin embargo, de esa desorganización surgió algo que define toda la guerra: la iniciativa individual. Los hombres que sobrevivieron al salto no esperaron órdenes, se reagruparon por instinto, por entrenamiento, por memoria muscular. Cada disparo, cada sombra, cada ráfaga se convertía en un examen. El entrenamiento brutal de Tocoa, las carreras, el cansancio, la precisión, se manifestaba sin que nadie lo pidiera. El capitán Sobel ya no estaba. Ahora, cada hombre era su propio comandante. El caos fue la primera lección del día D. No sobreviven los más fuertes, sobreviven los más preparados para decidir en medio del miedo. La batalla de Saint-Marie-du-Mont. Cuando la Easy Company tocó tierra, la misión era simple en papel: tomar Saint-Marie-du-Pont y asegurar las salidas de la playa Utah. En la práctica, nada salió como estaba planeado. Los hombres caían sobre campos inundados, perdían su equipo, aterrizaban sobre casas o árboles. Algunos se ahogaban atrapados por el peso de las mochilas. El caos del salto convirtió a cada soldado en una isla. En ese contexto apareció el liderazgo real, el de Dick Winters. Mientras la mayoría intentaba sobrevivir, Winters buscó objetivos. Reunió un pequeño grupo de hombres dispersos y los condujo hacia el primer punto de ataque. Sin mapas, sin comunicaciones, sin refuerzos, solo con la brújula, la memoria y la voluntad. El ataque a la batería alemana en Brecourt Manor se convirtió en una de las operaciones más estudiadas en la historia militar moderna. Winters usó una táctica conocida como infiltración progresiva: avanzar en secciones pequeñas, flanquear sin exponerse y mantener el fuego de cobertura entre grupos. Era una maniobra arriesgada, casi suicida, pero funcionó. 4 cañones alemanes que apuntaban directamente a la playa Utah fueron neutralizados por menos de una docena de hombres. Esa acción salvó cientos de vidas en las horas siguientes. La serie lo muestra en minutos. En la realidad fueron horas de terror, improvisación y genio táctico. Winters demostró que el liderazgo no siempre grita, a veces simplemente camina al frente sin decir una palabra. Day of Days es una clase de liderazgo en condiciones imposibles. Los manuales militares definen 3 tipos de líder: el que impone, el que inspira y el que sobrevive. Winters fue el tercero. Mientras Sobel entrenaba cuerpos, Winters entrenó mentes. Su serenidad en medio del infierno no provenía de frialdad, sino de convicción. No se dejaba dominar por el pánico, y eso hacía que los demás no se quebraran. En la guerra, la calma es contagiosa, y eso es aplicable a cualquier campo. Cuando el líder mantiene la lucidez,
El grupo encuentra sentido incluso en el caos. El liderazgo de Winter no fue carismático, fue técnico, cerebral y moral. Era la antítesis de Soben, el hombre que inspiró obediencia sin necesidad de gritar. Y eso plantea una pregunta brutal. ¿Es más efectivo el líder que exige o el que guía por ejemplo? En tiempos de crisis, la autoridad basada en respeto suele vencer a la basada en miedo. Day of Days muestra esa transición. La AC Company deja de obedecer por obligación y empieza a luchar por convicción. El costo humano del día D. El día D fue una victoria, pero a un precio insoportable. De los 13.000 paracaidistas lanzados sobre Normandía, más de 2.500 no regresaron. Muchos murieron sin ver a un enemigo. Algunos fueron abatidos en el aire, otros atrapados en el barro. La serie no lo muestra todo, pero los testimonios reales sí. Los hombres hablaban de cuerpos colgando de los árboles, de gritos en la oscuridad, del olor de la pólvora y la sangre mezclados con la tierra húmeda. El infierno tiene sonido y tiene peso. Y sin embargo, entre todo eso, surgió algo imposible: la hermandad. El mismo vínculo que se forjó en Tocoa ahora se sostenía en el campo de batalla. Cada hombre sabía que la única forma de sobrevivir era mantener al otro con vida. Esa es la paradoja del soldado. Cuanto más brutal es el entorno, más humano se vuelve el vínculo. El día D no fue un desembarco, fue una prueba de fe, no en Dios, sino en el compañero. En Tocoa aprendieron a resistir, en Normandía aprendieron a creer. El salto del día D fue el examen final de todo lo que habían sufrido antes, y lo pasaron, no por heroísmo, sino por hermandad. Day of Days nos recuerda que el liderazgo no se demuestra en el aula ni el entrenamiento, sino en el momento en que todo se derrumba. Dick Winters, el hombre tranquilo, fue el ejemplo silencioso de que la disciplina no es obediencia ciega, sino control del miedo. El miedo nunca desaparece, se domina, y eso, tanto en el campo de batalla como en la vida, es lo que separa a los que sobreviven de los que se rinden. En el próximo episodio, AC Company continuará su marcha por Europa y descubrirá que el infierno no termina al tocar tierra, solo cambia de forma.